Precisamente a las 9:03 de la mañana, las gruesas puertas de madera de la sala de audiencias 3B gimieron mientras se abrían. Una trabajadora social de mediana edad entró primero, con la preocupación grabada en sus facciones. Siguiendo de cerca estaba Abigail, de 5 años. Una niña pequeña de tez clara, cabello dorado cuidadosamente peinado, y ojos azules brillantes que recorrieron el espacio sin realmente absorberlo. Su sencillo atuendo gris parecía elegido para ayudarla a desaparecer en el fondo. Sin embargo, ocultar su presencia resultó imposible. Mientras se dirigía hacia la silla de testigos, la quietud de la sala se profundizó en un silencio profundo. Cada paso resonó a través del espacio. Ninguna palabra escapó de sus labios. Las lágrimas no cayeron. Simplemente continuó hacia adelante como si fuera atraída por una fuerza invisible que solo ella podía percibir. La jueza Mary Whitmore la observó intensamente. A través de casi 40 años presidiendo casos, había encontrado delincuentes endurecidos, hogares destrozados y dramas de sala de audiencias. Sin embargo, este momento se sintió sin precedentes. Su boca se tensó casi imperceptiblemente mientras reposicionó sus anteojos con una mano inestable. Abigail recibió asistencia para subir al asiento de madera elevado. Sus pies se balancearon libremente sobre el suelo, las manos dobladas en su regazo. Su mirada evitó a los abogados y a la jueza, enfocándose en cambio en la entrada lateral, expectante. La puerta entonces se abrió. El oficial David Thier entró. Alto, controlado pero claramente perturbado. No venía acompañado solo. Caminando junto a él, firme y vigilante, estaba Buster, un pastor alemán completamente entrenado de la división canina. Buster mostraba su chaleco oficial, policía, escrito en letras audaces a través de su flanco. Sin embargo, su equipo no era lo que atraía las miradas. Era su expresión, aguda, concentrada, casi humana en calidad. Su mirada contenía algo más allá del mero instinto. David tiró de la correa suavemente, guiándolo hacia adelante hasta que se detuvieron cerca de la silla de testigos. Las palabras de la jueza perforaron la quietud. «Abigail, ¿podrías compartir con nosotros lo que presenciaste esa noche?» La niña permaneció inmóvil y silenciosa, su atención fija en Buster. Entonces, gradualmente, descendió de la silla y se dirigió hacia el canino. La trabajadora social comenzó a interceder, pero la jueza Whitmore levantó su mano. «Permítele». Abigail se posicionó frente a Buster, su pequeña palma elevándose para descansar suavemente sobre su cabeza. La sala de audiencias suspendió su respiración. Buster permaneció quieto, aunque su respiración se aceleró. Ella entonces se inclinó hacia adelante y murmuró 2 palabras directamente en su oído. Lo que ocurrió después resultó profundamente perturbador. Buster retrocedió un paso y soltó un grito silencioso y doloroso. No de dolor o terror, sino de genuino y profundo luto. La voz del oficial Thier se fracturó mientras se dirigió a la jueza. ¿Cuáles fueron sus palabras? La jueza Whitmore se levantó rápidamente, su tono repentinamente inestable. La corte está en receso inmediato. Todos deben irse, inmediatamente. La multitud cumplió en silencio conmocionado. Sin embargo, Abigail permaneció. Se quedó perfectamente quieta, continuando observando a Buster. Algo se había transformado en ese instante, dentro de ella, dentro de él, dentro de todos los presentes, aunque nadie aún comprendía su significado. La sala de audiencias se vació rápidamente. Sin embargo, la gravedad del momento permaneció como una nube de tormenta que se negaba a disiparse. El oficial David Thier se quedó inmóvil, sus dedos aún agarrando la correa de Buster. A pesar de la quietud inusual del perro, Buster no estaba respondiendo como un canino entrenado típicamente lo haría. No parecía ni alerta ni hostil. En cambio, parecía melancólico. Abigail tampoco se había movido. Permaneció posicionada en el centro de la sala, estudiando al perro como si anticipara su respuesta. La escena se sintió onírica y profundamente perturbadora. La jueza Whitmore se retiró a su oficina privada con manos temblorosas. Había presenciado muerte, engaño, incluso confesiones de asesinato. Sin embargo, nunca había visto a una niña de 5 años susurrar 2 palabras a un canino y causar que un animal policial entrenado mostrara luto visible.
El momento se repetía continuamente. El leve movimiento de hombro de Abigail, la expresión en los ojos de Buster, el dolor agudo en el pecho de la jueza cuando el perro gritó. Algo había sido comunicado, algo inaudible para otros. Sin embargo, Buster lo comprendió enteramente. Ella requería explicaciones inmediatamente. En un corredor más allá de la sala de audiencias, David se quedó aislado con Abigail y Buster. La trabajadora social se había marchado para hacer una llamada telefónica. David se arrodilló junto a la niña, buscando las palabras apropiadas. «Abigail», habló suavemente, «¿podrías compartir lo que le dijiste a Buster?» Ella permaneció silenciosa. Sus ojos parpadearon brevemente hacia él antes de regresar al perro, su boca firmemente cerrada. Parecía como si sus palabras habladas hubieran drenado algo de ella o restaurado algo dentro. David suspiró y miró a Buster, quien ahora se sentaba junto a Abigail con su cabeza inclinada hacia abajo. El perro no estaba observando a su manejador, sino enfocado en ella en cambio. David había sido compañero de Buster por 4 años sin presenciar tal comportamiento. El entrenamiento de Buster cubría detección de explosivos, manejo de multitudes y operaciones de búsqueda. Había encontrado trauma, desorden, incluso cadáveres. Sin embargo, aquí permanecía inmóvil ante una niña pequeña, comportándose más como alguien en luto que un animal de trabajo. Esto perturbó a David más de lo que deseaba reconocer. Más abajo en el corredor, la jueza Whitmore caminaba inquieta. Su asistente acababa de reportar que ninguna grabación de audio capturó las palabras susurradas de Abigail. El micrófono del estrado de testigos no había detectado su voz. De alguna manera, el momento había escapado de toda documentación judicial. Miró a través de la pequeña ventana de su oficina, manos cerradas. «No podemos descartar esto», murmuró. «No esta instancia». De vuelta en el pasillo, Abigail finalmente se acomodó en el suelo junto a Buster, colocando su pequeña mano en su espalda. No habló de nuevo, sin embargo algo estaba ocurriendo. No meramente entre ella y el perro, sino dentro de todos los que habían observado lo que desafiaba explicación. David Thier se dio cuenta de algo escalofriante. Esto no se trataba de testimonio. Esto concernía a una verdad que solo la niña y el perro parecían entender. Más tarde esa tarde, el oficial David Thier se sentó solo en una pequeña sala de observación en la sede, revisando grabaciones de seguridad del corredor del juzgado. Repetidamente, observó el momento en que Abigail tocó la cabeza de Buster y susurró esas 2 palabras inexplicables. El audio estaba silencioso. Las cámaras no capturaron nada más allá de sus movimientos. Sin embargo, la imagen de la reacción de Buster lo atormentaba. David se reclinó, masajeando sus sienes. Nada de su entrenamiento o 4 años con Buster podía explicar el reconocimiento y la tristeza en los ojos del perro. Buster la conocía. De alguna manera la reconoció. Mientras tanto, 2 pisos arriba en una sala temporal de defensa infantil, Abigail se sentó con las piernas cruzadas en una pequeña alfombra azul, coloreando silenciosamente con crayones. Una terapeuta femenina llamada Laura, de voz gentil y cariñosa, se sentó cerca, permitiéndole espacio. Abigail no estaba hablando. No había pronunciado una palabra desde la sala de audiencias, pero estaba creando arte. Repetidamente, coloreaba la imagen idéntica. Un perro grande con cara oscura posicionado frente a una casa. Junto a él estaba una niña con cabello rubio. A veces la casa mostraba llamas, a veces no, pero las figuras permanecían constantes. De vuelta en la estación, la jueza Whitmore había solicitado una reunión privada con David. Se sentó frente a él en una sala de entrevistas, su manera compuesta pero sus ojos pesados con preocupación. ¿Has presenciado a Buster comportarse de esta manera antes?, preguntó. Nunca, respondió David. Está entrenado para permanecer calmado durante el caos. Lo que ocurrió no fue instintivo, fue emocional. La jueza asintió lentamente. ¿Crees que la reconoció? David pausó. Sí, y creo que ella también lo reconoció. Laura arriba continuó tomando notas mientras Abigail dibujaba. Eventualmente se acercó más. «Ese es un perro encantador», dijo gentilmente. «¿Su nombre es Buster?» Abigail no respondió verbalmente, pero asintió lentamente. Entonces, por primera vez, señaló a la casa en su dibujo
y miró hacia arriba. Sus labios se movieron silenciosamente. Laura se inclinó, confundida. «¿Qué dijiste, querida?» Abigail se quedó en blanco. Luego susurró. «No mires». David abrió la carpeta que la jueza Whitmore colocó en la mesa. Contenía registros de un caso de incendio 3 años antes, en una ubicación rural. Una casa se había quemado completamente. Un hombre había perecido. Una madre había desaparecido. Una niña había desaparecido. El nombre en el reporte, Abigail Moore. David sintió un escalofrío. El incendio había ocurrido meses antes de que Buster se asociara oficialmente con él, cuando Buster servía en la unidad de búsqueda y rescate, significando que Buster había estado presente. La carpeta yacía abierta en la mesa de metal del descuido. El oficial David Thier lentamente pasó las fotografías. Madera carbonizada, un techo caído, marcos de fotos derretidos. Se detuvo en una imagen de un pequeño zapato rosa, de Abigail. Una cicatriz de quemadura en el brazo de Abigail. El reporte lo confirmaba. Abigail Moore había sido declarada desaparecida, presumiblemente fallecida. El cuerpo de su madre nunca fue recuperado. Solo el padre fue descubierto adentro, quemado más allá de la identificación. Ahora, 3 años después, esa misma niña pequeña había entrado a una sala de audiencias, silenciosa, viva, y cargando memorias que ningún niño debería soportar. David miró hacia abajo a Buster, quien se sentó fielmente junto a él. Se habían convertido en compañeros inicialmente juntos. Siguió un periodo de transición. Buster había sido transferido de la división de búsqueda y rescate debido a trauma de campo. Trauma que ahora llevaba nuevo significado. Todo este tiempo, Buster había cargado el trauma de perder a esta misma niña. David leyó del reporte de campo. Un detalle. Incendio de estructura Lakewood. Una fatalidad confirmada. 2 desaparecidos. Mientras tanto, Abigail se sentó con Laura, la terapeuta, aún dibujando. Esta vez, la imagen había cambiado. El perro, Buster, ahora se paraba entre la niña y el fuego, como si su cuerpo bloqueara las llamas. La niña detrás de él era más pequeña, encogida en la esquina de la página. Abigail había dibujado algo más. Una figura con cabello más largo alejándose. Laura señaló hacia ello gentilmente. «¿Quién es esta persona, Abigail?» Abigail la miró, agarró el crayón más fuerte, susurró. Ella se marchó. Me instruyó a permanecer escondida. Luego se fue. De vuelta en la estación, la jueza Whitmore se paró en la sala de observación, brazos cruzados, ceño fruncido. «¿Por qué no se investigó este incendio?», preguntó. La sala estaba vacía, excepto por David. Nadie desapareció, no hubo seguimiento real después. Simplemente desapareció. David negó con la cabeza. Porque nadie creía que una niña de 5 años pudiera sobrevivir a algo así, dijo silenciosamente. Hasta ahora. Entonces David recordó algo. Más temprano ese día, cuando Abigail había extendido la mano para tocar a Buster, había notado una marca de quemadura a lo largo de su antebrazo derecho. No era reciente, pero era profunda. No había preguntado sobre ello. Ahora deseaba haberlo hecho. Había estado en un incendio mortal y nunca había olvidado, lo que significaba que Buster había sabido todo este tiempo. David se paró en la sala débilmente iluminada. El olor de papel viejo y polvo se adhería al aire como una memoria terrible. Sacó archivos del estante, buscando cualquier cosa. Registros de personas desaparecidas, informes de equipos de búsqueda y rescate, todo lo posible. Necesitaba encontrar una conclusión cerca del incendio de Lakewood. Había sido él quien encontró a Abigail. Pero algo no cuadraba. Alguien había asegurado que la historia nunca viera la luz del día. En un documento descolorido, David encontró una sola línea que lo detuvo en seco. Un reporte de testigo, nunca seguido, de un vecino que afirmaba ver a una mujer más allá de las llamas saliendo del bosque detrás de la propiedad Moore horas después del incendio. El reporte había sido desestimado como alucinación no sustanciada, inducida por shock, decía, pero ahora se sentía como la pieza faltante. El dibujo de Abigail, un susurro sobre que le dijeron que se escondiera, y esa figura misteriosa alejándose, no era un sueño.
Su madre no había muerto en ese incendio. Había huido. Laura continuó sondeando gentilmente. Dijiste que te dijo que te escondieras. ¿Dónde? Querida. Abigail miró hacia arriba, sus ojos amplios. Detrás de la casa bajo el suelo. Dijo en el pequeño espacio donde nadie pudiera encontrarme. Laura se inclinó hacia adelante. ¿Y qué hay de tu mamá? ¿Qué dijo antes de irse? Abigail vaciló, luego susurró. Dijo que no tuviera miedo, que el hombre malo pensaría que nos habíamos ido, pero dijo que tenía que asegurarse de poder llevarlo de vuelta. La realización golpeó a David como un puñetazo. El hombre malo había asumido que el padre murió en el incendio, quizás tratando de rescatar a su familia. Pero ¿qué si su muerte fue intencional? Regresó al reporte del incendio y pasó al resumen de autopsia. Trauma de fuerza contundente, no causado por las llamas. El hombre había sido golpeado en la cabeza antes de que comenzara el incendio. Asesinato. El incendio no había tomado su vida, lo había encubierto. La jueza Whitmore, ahora completamente consciente de la investigación reabierta, llamó a David a sus cámaras. Necesitamos encontrar a la madre, dijo, su voz baja. Ella puede ser la clave de todo. David asintió. Pero si la madre aún estaba viva y había estado escondiéndose todo este tiempo, ¿de quién estaba huyendo? ¿Y por qué no se había presentado cuando encontraron a Abigail? Entonces llegó la llamada. Una mujer que coincidía con la descripción de la madre había sido avistada en una clínica rural cercana. Quemaduras, cicatrices, sin identificación, sin seguro. David agarró sus llaves. Buster se levantó inmediatamente. Iban a encontrarla. La clínica rural estaba anidada entre dos campos vacíos, rodeada por hierba azotada por el viento y memorias olvidadas de esperanza. David estacionó su patrulla en el edificio, una instalación de un piso con pintura astillada y un letrero desgastado. Algo sobre el lugar presionó contra él como niebla. Buster salió primero, nariz al aire. No había duda de que algo o alguien estaba dentro. La enfermera detrás del mostrador apenas tuvo tiempo de saludarlos antes de que David mostrara su placa y describiera a la mujer. La enfermera asintió lentamente. Vino hace unas 3 semanas. Dijo que su nombre era Rachel. Sin identificación, sin seguro, cubierta de cicatrices, quemaduras principalmente. Se mantuvo sola. Le dimos una habitación en la parte de atrás mientras encontrábamos un lugar para ella. No quería que nadie supiera dónde estaba. David sintió un escalofrío. ¿Aún está aquí? La enfermera vaciló. Luego asintió hacia el pasillo. Tercera puerta a la izquierda. Caminó lentamente. Buster cerca a su lado. Cada paso se sintió más pesado que el anterior. Cuando llegó a la puerta tocó gentilmente. ¿Rachel Moore? Preguntó, sin respuesta. Es el oficial David Thier. No estoy aquí para arrestarte. Solo quiero hablar. Pasaron unos segundos. Luego la puerta crujió abierta lo suficiente para que él viera sus ojos. Piel quemada cubría el lado izquierdo de su cara. Su cabello era más corto ahora, desigual, pero los ojos, iguales a los de Abigail, eran inconfundibles. Retrocedió silenciosamente y lo dejó entrar. La habitación estaba desnuda. Solo un pequeño catre, una silla y una maleta. Rachel se sentó lentamente. Buster se quedó cerca de la puerta pero la observó intensamente. Su cola se movió una vez. Ella lo miró y exhaló como alguien viendo un fantasma. ¿La encontró? ¿No es así? Dijo silenciosamente. David asintió. La recordó y ella lo recordó. Dijo, le dijiste que se escondiera. Piensa que te has ido. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. No tuve opción. Él, mi esposo, era peligroso. Se quebró esa noche. Pensé que si fingía nuestras muertes, podríamos desaparecer. No sabía que Buster volvería por ella. No sabía que sobreviviría a ese incendio. La voz de David se suavizó. No solo sobrevivió Rachel. Te esperó y ahora necesitas saber que aún estás aquí. Rachel enterró su cara en sus manos, temblando. Entonces vamos, llévame con ella. El viaje de vuelta a la ciudad fue silencioso. Rachel se sentó en el asiento del pasajero, manos dobladas firmemente en su regazo. Su postura estaba tensa, como alguien preparándose para el impacto.
David condujo en silencio, ojos cambiando entre la carretera y el espejo retrovisor, donde Buster yacía acurrucado en el asiento trasero. El perro no había quitado sus ojos de Rachel desde que dejaron la clínica. No en sospecha, sino en algo que se asemejaba a la familiaridad, como si él también se estuviera preparando para una reunión que nunca pensó que volvería a suceder. Rachel finalmente rompió el silencio. ¿Me recuerda? David vaciló. Recuerda tu voz, recuerda el incendio y recuerda lo que dijiste antes de irte. Que el hombre malo no podría encontrarla, que Buster la protegería. Rachel miró por la ventana, parpadeando fuerte. Era solo una bebé, susurró, y sin embargo recordaba todo lo que yo no podía olvidar. En el Centro de Defensa Infantil, Abigail se sentó una vez más con Laura. Esta vez no estaba dibujando. Solo sostenía la placa del collar de Buster en sus manos, una pequeña placa de metal con su nombre grabado en ella. Laura la observó cuidadosamente. ¿Te encontró, no es así?, preguntó suavemente. Abigail asintió. Siempre lo hace. Laura sonrió gentilmente. Hay alguien más que quiere verte, alguien que no has visto en mucho tiempo. Cuando David entró a la habitación con Rachel, la temperatura pareció cambiar. Rachel no habló de inmediato, solo se detuvo en la entrada, mirando a la niña pequeña en la alfombra. Abigail miró hacia arriba. Sus ojos azules se abrieron amplios, sin parpadear. El silencio se extendió tan pesado que parecía tirar las paredes hacia adentro. Por un momento ninguna de ellas se movió. Entonces lentamente Abigail se levantó. Rachel se puso de rodillas. Lo siento tanto, susurró. Nunca quise dejarte. Pensé que te estaba protegiendo, pero sé que eso no lo hace correcto. Abigail dio un solo paso hacia adelante, luego otro. Sus manos estaban temblando, pero su cara no mostraba miedo, solo algo mucho más profundo. Reconocimiento. Se detuvo frente a Rachel, miró las cicatrices quemadas en su mejilla, y gentilmente colocó su pequeña mano sobre ellas. Ninguna habló. Buster caminó y se acostó entre ellas, su cabeza descansando en el pie de Abigail, su cola moviéndose lentamente. La reunión no llegó en una explosión de lágrimas o abrazos dramáticos. Llegó en entendimiento silencioso, el tipo que solo las personas que han pasado por fuego juntas pueden compartir. En ese momento, no eran solo madre e hija, eran sobrevivientes del mismo silencio. Las horas después de la reunión pasaron en un borrón. Rachel permaneció bajo supervisión en el centro de defensa, mientras equipos legales revisaron su desaparición y las circunstancias, rodeando la muerte de su esposo. Pero David no podía sacudirse la sensación de que algo aún no estaba bien. La línea de tiempo, los reportes faltantes, el silencio después del incendio. Alguien la había ayudado a desaparecer. Alguien había enterrado la verdad. Y quienquiera que fuera, no habían contado con que Abigail sobreviviera lo suficiente para hablar de nuevo. En una sala silenciosa por el pasillo, Rachel se sentó frente a la jueza Whitmore. La expresión de la jueza era calmada, pero su voz era firme. Desapareciste por 3 años, señora Moore. Fuiste declarada muerta. Tu esposo murió bajo circunstancias sospechosas. Necesitas decirnos qué realmente pasó esa noche. Rachel exhaló lentamente, sus dedos temblando en su regazo. No se suponía que estuviera en casa, dijo. Esa noche regresó temprano, enojado, acusándome de tratar de tomar a Abigail e irme. Lo había estado planeando por meses. Tenía ayuda, una mujer de un refugio en el pueblo. Me dio un teléfono desechable y una ubicación, pero nunca llegué tan lejos. Rachel miró hacia arriba y su voz se quebró. Cuando comenzó a golpearme, le dije a Abigail que fuera al espacio de arrastre bajo las tablas del suelo, en el armario del pasillo. Sabía dónde estaba. Ni siquiera pensé que recordaría. Me vio agarrar el encendedor. Creo que pensó que lo estaba amenazando, pero no lo estaba. Solo estaba tratando de mantenerlo lejos de ella. Pausó. Se abalanzó sobre mí, lo golpeé con la lámpara. Cayó. El encendedor se encendió. Las cortinas se incendiaron. Todo pasó tan rápido. La jueza Whitmore se reclinó en su silla, atónita por la confesión. ¿Y no trataste de llamar a la policía? No pude, dijo Rachel. Corrí al bosque. Pensé que Abigail ya había muerto. Esperé por sirenas,
pero nunca llegaron. No sabía que Buster la había encontrado. No sabía que había salido viva hasta ese momento en la sala de audiencias. Mientras tanto, David revisó una foto de vigilancia entregada por un contacto en el departamento de bomberos. Mostraba a un hombre en ropa de civil entrando a la escena del incendio esa noche, 30 minutos antes de que los primeros respondientes fueran oficialmente despachados. El hombre trabajaba para Servicios de Protección Infantil en ese momento, pero ahora era investigador del distrito y tenía acceso a todos los archivos de casos faltantes. El estómago de David se revolvió. Esto ya no se trataba solo de una tragedia doméstica, se trataba de un encubrimiento. David Thier miró la foto de vigilancia de nuevo, esta vez con un nudo en el pecho. El hombre caminando hacia la escena del incendio esa noche no era cualquier investigador. Era Glenn Harrow, ahora una figura respetada en la oficina del fiscal del distrito. En aquel entonces, Glenn había trabajado en Servicios de Protección Infantil, supervisando casos de custodia sensibles. Su presencia en el incendio, antes de que cualquier llamada oficial fuera colocada, no tenía sentido procedimental. Y sin embargo, ahí estaba, moviéndose por la escena como un hombre que sabía exactamente lo que estaba buscando. David profundizó más. Cruzó referencias de registros de casos, marcas de tiempo de llamadas de emergencia y memorandos internos. Un detalle se destacó. La llamada anónima que reportó el incendio nunca había sido rastreada. Había venido de un teléfono desechable. Rachel había mencionado usar un teléfono desechable, uno dado por una mujer de un refugio. Pero ¿qué si esa mujer tenía lazos con CPS? ¿Qué si Glenn Harrow no era solo un testigo silencioso, sino quien silenció el sistema? Mientras tanto, la jueza Whitmore se sentó sola en sus cámaras, leyendo una copia del reporte interno suprimido que David acababa de desenterrar. Sus manos temblaron ligeramente. El incendio fue listado como accidental. La muerte del padre fue declarada inconclusa, sin seguimiento del niño desaparecido, sin acción adicional. Era una falla del sistema, o peor, una elección deliberada de ignorar la verdad. Se reclinó en su silla, corazón acelerado. Si Glenn había enterrado esto, ¿cuántos otros casos habían sido borrados? En el centro, a Rachel finalmente le dijeron sobre Glenn Harrow. Su reacción no fue shock, fue reconocimiento. «Nos visitó una vez», dijo, su voz baja. Antes del incendio, dijo que solo estaba verificando el bienestar de Abigail, pero algo en sus ojos no estaba ahí para ayudar. Le dijo a mi esposo sobre los planes del refugio. Después de eso, todo cambió. Ahí fue cuando la violencia empeoró. El estómago de David se hundió. No te estaba protegiendo al padre o protegiéndose a sí mismo. Abigail se sentó afuera con Buster, los dos inseparables ahora. No entendía los detalles, pero sabía que algo grande se acercaba. Trazó sus dedos a lo largo de la cicatriz quemada en su brazo. «No quieren que la gente sepa lo que pasó», dijo silenciosamente a nadie en particular. Buster soltó un gemido bajo, su cuerpo presionado protectoramente contra su costado. Esa noche, David se reunió con la jueza Whitmore en su oficina. El plan era arriesgado, pero era la única manera de exponer a Glenn Harrow. Llamarían a una audiencia cerrada, reabrirían el caso, forzarían la verdad a la luz. Pero tenían que actuar rápido. Glenn ya había sido advertido, y no iba a dejarlos arruinar lo que había enterrado tan cuidadosamente. La sala de audiencias era más pequeña esta vez, silenciosa y sellada del público. La jueza Mary Whitmore presidió con un peso en su pecho que ninguna toga podía ocultar. Abigail se sentó junto a Rachel, sosteniendo su mano. Buster yacía a sus pies, su cabeza descansando sobre el zapato de Rachel, aún guardando, aún observando. El oficial David Thier se paraba cerca de la parte trasera, junto a una pila de archivos de evidencia, su placa visible, pero su expresión inescrutable. Al otro lado de la sala se sentaba Glenn Harrow, pálido y tenso, sus ojos moviéndose entre la jueza y la niña, que pensó que nunca sobreviviría. La jueza abrió la audiencia. Esta corte se convoca para revisar evidencia previamente suprimida respecto al incendio de Casa Lakewood de 2019 y la desaparición de Abigail Moore. Pausó,
Luego dirigió sus ojos directamente a Glenn. «Señor Harrow, ¿desea hablar antes de que comencemos?» Glenn se levantó lentamente, su voz tensa. «Esto es un malentendido. Mi presencia en la escena fue no oficial. Estaba preocupado por el bienestar de la niña». La jueza Whitmore levantó una mano. «Tenemos vigilancia, tenemos memorandos internos, y ahora tenemos un testigo vivo». Rachel respiró profundo. Había esperado 3 años por este momento. «Mi hija y yo fuimos abandonadas por el mismo sistema destinado a protegernos», dijo. «Pero nunca estuvimos solas. Un perro la sacó del incendio. Un hombre le creyó cuando nadie más lo hizo. Y una niña pequeña se aferró a la verdad cuando el mundo le dijo que olvidara». Se volvió hacia Abigail, quien miró hacia arriba con ojos calmados. «Querida, puedes decirlo de nuevo, tal como lo hiciste antes, si quieres». Abigail no habló. En cambio, se inclinó y colocó su mano gentilmente en la cabeza de Buster. Luego miró a Glenn y susurró, claramente esta vez, «Mentiste». Las palabras golpearon como trueno. El silencio que siguió fue pesado y final. El abogado de Glenn se levantó, susurrando frenéticamente, pero era demasiado tarde. La corte había escuchado suficiente. La jueza Whitmore declaró el caso reabierto, una investigación independiente lanzada, y Glenn Harrow puesto bajo revisión con cargos criminales pendientes por obstrucción, negligencia y mala conducta. Fue llevado de la sala de audiencias esposado. Afuera, el aire estaba fresco y el sol comenzaba a calentar la acera. Abigail salió caminando sosteniendo la mano de su madre, con Buster trotando junto a ellas. Reporteros se paraban detrás de barreras, cámaras destellando, pero Rachel no se detuvo. Tampoco David. La justicia, largamente retrasada, finalmente había llegado. Abigail pausó y miró hacia arriba a David. «¿Crees que recuerda haberme salvado?» David sonrió observando a Buster acariciar su mano. «Nunca olvidó.